Policial Julia Estrada nos cuenta qué pasa con la inflación, que la verdad que hoy dejó un dato preocupante. Así es, Iván, 2,3% es el dato del mes de marzo. Y ya quiero decir que en GBA es 2,5, ¿no? Estamos diciendo que 2,3 es un promedio nacional, incluso en Noroeste es 3,1% la inflación, con lo cual hay zonas de la Argentina donde realmente han aumentado todavía más los precios. Vamos a presentar en algunas placas cómo evolucionó, de acuerdo al INDEC, la inflación en los últimos meses. Te hago una pregunta para no spoilear, como dicen los chicos ahora. ¿Vas a hacer el desagregado o la diferencia de por qué da el promedio o te lo puedo preguntar? Es decir, inflación es núcleo, más regulados, más estacionales. Sí. O sea, es el promedio de esos tres. No tenemos eso. La inflación núcleo fue 2,6. Digo, eso que es la que el gobierno dice que mira. Y que es la que el gobierno dice además que venía bajando, exacto, adjudicando el aumento de precios a los regulados, que ya sabemos que tiene que ver con las tarifas, digo, echándole la culpa un poco internamente a los tarifazos a cargo de Aranguren, también a cargo de Dietrich, y diciendo, corramos esto, despejemos, porque la núcleo en realidad está bajando, lo cual, por eso es interesante la pregunta que introducís, se desmiente con el dato de marzo, en donde la inflación núcleo es una de las principales causas. Cuando hablamos de núcleo vamos a traducir, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de textiles, estamos hablando de educación, aunque cuando uno lee algunas noticias ya están adjudicando esos aumentos a cuestiones estacionales. Claro. Lo cual también es una forma de querer despejar el problema y decir, esto no va a pasar el mes que viene. Bueno, acá lo que tenemos es, según INDEC, cómo vino evolucionando la inflación mensual entre enero 2017 y ahora, marzo 2018. Digo, vemos que efectivamente en el segundo semestre podemos ver las barras levemente más bajas. Ha habido una cierta baja de inflación, un cierto descenso, al menos hasta noviembre. Veníamos de valores elevados, 2,2 en febrero 2017, 2,9 en marzo 2017. La han reducido hasta 1,3 en noviembre de 2017 hasta que se disparó en diciembre. Recordemos la gran cantidad de aumentos. ¿Este fue el mínimo, entre comillas, histórico de Cambiemos? Por ahí te estoy mandando con la pregunta. Tendría que tener la serie presente 2016, pero 2016, si no es el mínimo le pegan al palo. Si 2016 fue 40%, debe ser, si no el mínimo, claro, debe estar muy cerquita. Sí, ¿Qué pasó en el 3.3? Perdón, que me olvidé, en diciembre. Bueno, hubo una serie de aumentos que arrancaron el 1 de diciembre, efectivamente, de todo tipo, luz, gas, no recuerdo si agua, pero también aumentaron naftas, y por otro lado los alimentos también. Claro. En general es un mes de más aumentos, cosa de, digamos, hay estacionalidad, podríamos decir en este caso, y no la estaríamos pifiando. Ahora, enero podríamos decir que fue una marca interesante, visto en perspectiva, sobre todo ahora. Ya febrero se disparó a 2,4 y marzo 2,3. Bueno, 6,7 los primeros 3 meses del año, lo cual ya empieza a poner en discusión ese 15%, porque hay algunos cálculos que dicen, si queremos llegar al 15, tiene que ser de 0,9% de la inflación. Te iba a decir exactamente eso. Era la pregunta que te quería hacer, pues lo leí al pasar, no recuerdo bien dónde. Y el promedio tiene que ser menos de un punto de acá hasta que termine el año. Menos de un punto porque es acumulativo. Si es un punto te da más de 15. Y si abril, imaginemos abril, da cerca de 2, o por ahí, un poco menos de 2, con 0,9 en el resto de los meses tampoco llegas a 15%. Claro. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? No se llega a la meta, porque realmente yo no imagino 0,9. No imagino 0,9 en un diciembre de 2018. No, claro. Así que eso ya incluso hay una doble lectura. Pone en cuestión la meta, pero por otro lado dice, bien la lectura política de Marcos Peña al corregirle la meta en diciembre de 2017. Al Banco Central. No digo bien en el sentido de que sabían, pero evidentemente el 10% era imposible. Ahora, ese 10 era 10. Estoy medio perdido cuál era la meta del Central. ¿10 era? Era 10. No, la de 12-17 fue la del año pasado. La de 12-17, la de 12 técnicamente era... la 12-17 era la del año pasado. Sí. El presupuesto 2017 para este año 2018 decía cerca de 12. Ok. Lo digo porque en general el presupuesto decía una cosa y el Banco Central tenía una meta de 10, un poco más baja. Ahí está. Igual si la del año pasado era de 12-17, la de este año era de 8 a 10. Claro. Ustedes saben, respecto a que se habla de meritocracia, ¿no? Si usted le erra la mitad, no, un 30% de lo que le erran los funcionarios respecto a la inflación, lo echan sin indemnización, digamos, con causa, con justa causa. A veces habla de meritocracia,
tenés... Estás hablando de mala praxis. 50 herederos que te hablan de la meritocracia. A mí me hace picar acá, tal vez porque creo de verdad en la meritocracia. Pero respecto al... Tanto se habla del sector privado. En el sector privado tenés la mitad de los pifies que Julia está mostrando acá y a la calle. Olvídate. No pasa a nosotros acá, estoy diciendo. Pero bueno, no quiero... sí, efectivamente. Además uno apela a una especie de costo político, pero la verdad que el costo político, lo único que hay es mucha indignación porque suben los precios. Y ya la gente, el tema de la meta, lo único que se lo acuerda es en las paritarias, porque quiero recordar que nada ha modificado de estos datos el tope de 15% que se le está colocando a las paritarias. Y te doy un dato que me comentaban que hace casi 10 meses... que la percepción de los números que maneja el gobierno no baja mucho en imagen, no baja mucho en gestión el presidente, pero una de las fortalezas que tiene era el gobierno, el combate contra la inflación. Bueno, hace 10 meses que viene bajando esa percepción positiva, digamos, que tenía el gobierno. Cada vez se erosiona y se lesiona y se lastima más la confianza que la sociedad le tiene al gobierno para bajar la inflación. Bueno, alguno me dirá, y sí, lógico, bueno, está bien, pero yo les cuento que son los números que hoy tiene el gobierno. El relevamiento que hace la Universidad de Itela sobre expectativa inflacionaria le pregunta todos los meses a los ciudadanos cómo ves la inflación en los próximos 12 meses. Viene dando 20%, debe hacer 4 o 5 meses que siempre da 20%. Es decir, la gente siempre proyecta 20 hacia adelante y no que va a bajar. Exacto. Bueno, ¿por qué aumentó en marzo la inflación a 2,3%? Estas son parte de las explicaciones, ¿no? Los rubros que más aumentaron. Alimentos y bebidas, 2,3%. Pegó justo con el promedio, pero acá ya tenemos por encima del promedio. Prendas de vestir, 4,4. Algunos dicen que es efectivamente el cambio de la temporada. Digo, se está adelantando la temporada de invierno, entonces suele haber aumentos. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 4,5. Comunicación, esto sí tiene que ver también con aumentos en telefonía, 2,7. Educación, 13,8. Es estacional, podríamos decir, todos los aumentos de los colegios. De cualquier manera, realmente es muy relevante. Y la verdad... yo sigo pensando que si no hay una política antiinflacionaria un poco más intervencionista, ya no vamos hacia evaluar bien o mal al gobierno. Vamos hacia una Argentina de inflación descontrolada de nuevo. Durante muchos años, además, porque lo venimos viendo hace 2 años en donde no baja. Ahora te hago la contrapregunta, la contrapregunta oficialista. El gobierno llegó, una inflación del 24 la mandó a 40, por, abro comillas, corregir los desequilibrios macroeconómicos. De 40 la bajó, podríamos decir, a 2007, 25 puntos más o menos, sí, ¿no? 24,8. 24,8. Redondeame en 25 para que la gente... De 40 a 25. Y ahora la meten 20. Aún con la no intervención del Estado. ¿Por qué no podría pensar que en 5 años es 5? Sí, uno puede pensar en esa... O sea, la paz de los cementerios tenés después. Uno puede pensar en esa seguidilla, yo creo, considerando una caída del consumo. Claro, por eso te digo, sí. Y creo que la Argentina dinamizada... la Argentina dinamizada con consumo creciendo, con empleo, con mercado interno, tiene un problema inflacionario estructural. Creo que era un problema que venía teniendo el gobierno anterior y que siempre uno tenía la discusión, ¿te bancás la inflación a costa de crecer o preferís no crecer pero bajar la inflación? Esa es un poco la discusión macro que se está dando, sobre todo porque Argentina tiene una historia inflacionaria muy dura. Pensemos en Brasil. Brasil está teniendo tasas de inflación de 5 o 6% anual. Sí, ahora menos. En los últimos 12 meses creo que incluso fue bastante menos. Pero bueno, ahí tenés un buen ejemplo. Una inflación bajísima con un país reventado. Discúlpenme el lenguaje coloquial, pero con una reforma laboral terrible, institucionalmente roto, con desigualdades muy por encima de que tiene la Argentina, con zonas absolutamente olvidadas, incluso más olvidadas que aquí, digamos, toda la zona noreste, nordeste del Brasil, con problemas de tierras gravísimos. Ustedes me dirán, todo eso existe acá también, claro, pero siempre es en volumen, ¿no? Brasil es un gigante y tiene los problemas que tiene un gigante. Y con una discusión salarial / sindical no tan dura como la que se da en Argentina. Absolutamente. Sí. Gracias, Julia. Muchas